Diga conmigo las marcas de un verdadero hombre. Diga las marcas de un verdadero hombre. Quítame los retornos, Sebastián. Mucho ruido hace. No sé si me lo pueden apagar, porfa. Génesis 2:15. Diga conmigo las marcas de un verdadero hombre. ¿Hay hombres en este lugar? No. ¿Hay hombres en este lugar? ¿Por aquí hay hombres? ¿Por aquí hay hombres? ¿Por aquí hay hombres? Las marcas de un verdadero hombre. Génesis 2:15. Leamos todos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Nuevamente, tomó pues Jehová Dios al hombre. ¿Y dónde lo puso? En el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para dos cosas, para que lo labrara y lo guardase. Génesis revela 5 principios vitales de un hombre, lo cual necesita saber toda mujer. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Pero los hombres lo necesitan saber aún más a fin de traer restauración a su familia. Génesis 2:15 nos revela 5 marcas de un verdadero hombre. Número 1, morar en la presencia de Dios. ¿Cuál es la primera marca de un verdadero hombre? Morar en la presencia de Dios. Dios puso al hombre en el huerto del Edén. Eso lo dice Génesis 2:15. Colócame Génesis 2:15 siempre de fondo. Dios puso al hombre en el huerto del Edén. No fue una opción para Adán. Dios lo puso en el huerto. Dios tampoco puso el huerto del Edén lejos de Adán para que Adán lo encontrase o Adán lo busque. No fue una opción para Adán. Dios lo puso en el huerto del Edén. Después de colocar al hombre en el huerto del Edén, Dios le ordenó que tenía que hacer 2 cosas en el huerto: trabajarlo y cuidarlo. ¿Qué significa la palabra Edén? Eso lo escribimos ahí, ¿te acuerdas? La palabra Edén en hebreo está escrita con 5 símbolos. Cada símbolo es una letra. Estas 5 letras tienen un significado. ¿Cuál es el primer significado del primer símbolo? ¿Cómo? Lugar. ¿Qué más significa Edén? Momento. ¿Qué más significa Edén? Presencia. Cuarto significado de Edén: puerta abierta. Y quinto significado de Edén: lugar deleitoso. Esta es la interpretación del Edén. Escúcheme bien. Dios tomó a Adán y lo puso en un lugar. Dios tomó a Adán y lo puso en un lugar aquí en la tierra, donde la presencia descendía por ese momento. Ese lugar era una puerta abierta al cielo que traía en Adán deleite. ¿Lo entendió bien? Letra A. El Edén no era un lugar determinado.
El Edén no era un lugar determinado, el Edén era una atmósfera. Letra B. Colócame el significado de Edén. El Edén no era un lugar físico. El Edén era un lugar móvil. Colócame el significado de Edén, Sayen. El Edén no era un lugar fijo. El Edén era un lugar móvil. Donde Adán se movía, la presencia de Dios se movía. ¿Estamos bien? C. El Edén no era un lugar físico. El Edén era el lugar de la presencia de Dios. Amén. Entonces, cuando la Biblia dice que puso a Adán en el huerto del Edén, no está hablando de una región aquí en la tierra, sino que está hablando de una atmósfera. Tampoco está hablando de un lugar fijo, está hablando de un lugar móvil. Donde Adán se movía, la presencia de Dios se movía. Donde Adán caminaba, siempre había en el cielo una puerta abierta que traía deleite a la vida de Adán. Amén. El Edén no era un lugar físico, el Edén era el lugar de la presencia de Dios. El jardín del Edén jamás fue un lugar físico, fue un lugar espiritual, el lugar de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me sigue hasta allí? Las marcas de un verdadero hombre. Número 1, morar en la presencia de Dios. ¿Por qué Dios le dio primero el Edén al varón antes de que le diera a su mujer? En Génesis 2:15, Eva todavía no aparecía en escena. Colócame Génesis 2:15 y díganle arriba que le bajen un poquito. ¿Por qué Dios al hombre primero le dio el Edén antes que le dé a una mujer? ¿Por qué Dios al primer hombre primero le dio su presencia antes que primero darle a una mujer? Piense. Letra A. Porque la presencia de Dios es más importante que tu mujer y tus hijos. Las marcas de un verdadero hombre. La presencia de Dios es más importante que tu mujer y tus hijos. ¿Lo está recepcionando? Espero que después de esta enseñanza los hombres de esta casa espiritual puedan cambiar su actitud con Dios, puedan cambiar la actitud que han tenido hasta el día de hoy en su vida personal y en su vida espiritual, y que por fin puedan comenzar a cumplir su rol que tienen en su hogar, el rol de ser el sacerdote espiritual de su casa. La presencia de Dios es más importante que tu mujer. Por eso Dios, antes de darle mujer a Adán, le dio su presencia. Letra B. ¿Por qué Dios le dio primero el Edén al varón antes de darle mujer? Porque de ella, de la presencia de Dios, depende el futuro que le daremos a nuestra familia. De la presencia de Dios, de que un hombre more en la presencia de Dios, dependerá de qué futuro le dará a esa mujer, de qué futuro le dará a esos hijos y a esa familia. Letra C. ¿Por qué Dios primero le dio a Adán el huerto del Edén antes que darle mujer? Porque de ella, de la presencia de Dios, depende la bendición o la maldición. De la presencia de Dios depende de que tú seas un hombre que camine en bendición o que camine en maldición. De que tú mores en la presencia de Dios, de que tú habites en la presencia de Dios,
depende de que tú traigas para tu casa, para tu esposa y tus hijos, bendición o maldición. Porque Dios primero le dio a Adán el jardín del Edén, antes que primero darle mujer. Letra D, porque es en la presencia de Dios donde Él nos da instrucciones para guiar sabiamente a nuestra familia. No hay otro lugar donde tú vas a recibir instrucciones para tomar decisiones correctas en todas las áreas de tu vida, sino es en la presencia de Dios. Es en la presencia de Dios donde tú vas a recibir instrucciones. La voluntad de Dios es depositada en tu espíritu, en la presencia de Dios, para tomar decisiones correctas en tu área financiera, para tomar decisiones correctas en tu área sentimental, en tu área familiar. Escuche esto, en la presencia de Dios está todo lo que el varón necesita para funcionar correctamente como esposo y como padre. En la presencia de Dios está todo lo que tú necesitas, varón, para que seas un buen esposo y un buen padre. Las marcas de un verdadero hombre: morar en la presencia de Dios. El Edén no fue opcional para Adán, Dios lo puso, Dios lo plantó allí. El Edén no es un lugar físico, el Edén era una atmósfera. El Edén no era un lugar fijo, el Edén era un lugar móvil. Donde caminaba Adán, la presencia de Dios lo seguía. El Edén era un lugar aquí en la tierra donde por ese momento, donde Adán estaba por ese momento, había una puerta abierta al cielo que traía deleite, que traía gozo, que traía alegría, que traía paz, que traía armonía. Por ese momento, las marcas de un verdadero hombre son que es un portador de la presencia de Dios. Tú necesitas la presencia de Dios antes de necesitar la presencia de una mujer. Escúcheme, hay hombres aquí, ¿no? ¿Hay hombres por aquí? ¿Por aquí? Adán ya estaba en el jardín del Edén cuando Dios le trajo a Eva y se la presentó. Eva conoció a Adán en el jardín del Edén. Una pregunta para las solteras: ¿dónde estás buscando a tu Adán? A ver, las solteras levanten su mano. La hermana Sandra está levantando la mano, hermano Miguel. ¿Tú sabes en qué lugar estaba Adán cuando Dios le trajo a su mujer? A la que Dios había creado para él. ¿Tú sabes en qué lugar Eva pudo encontrar a su hombre, el hombre que Dios había determinado para ella? En el lugar de la presencia de Dios. Si hay algo en lo que tú te tienes que fijar en un hombre, es que sea un hombre que more en la presencia de Dios. Un hombre que sea portador de la presencia de Dios. ¿Le gustó la prédica a la Javi? ¿Anda buscando un Adán, Javi? Enamórate de un hombre que ya tenga un Edén. Eso te va a garantizar el éxito en tu futuro matrimonio. Por esta razón, al diablo no le interesa que tu mujer esté en la presencia de Dios, porque ellas no son la cabeza. Satanás se asegura de que los hombres vayan a dejar a sus mujeres a la iglesia
y que ellos se vayan a su casa a mirar fútbol o a hacer cualquier otra cosa. Los demonios hacen bien su trabajo cuando las mujeres van muy temprano a buscar la presencia de Dios a la iglesia y los varones se quedan en su casa durmiendo. Muchos hombres en el hogar delegan a su mujer que realice los altares familiares. El diablo no quiere que tú comiences a orar. El diablo no quiere que tú te congregues, le hablo a los hombres. El diablo no quiere que tú comiences a orar por tus hijos y por tu esposa, porque Satanás sabe que la presencia de Dios desciende cuando un hombre cumple su función de sacerdote. No hay nada más poderoso que cuando un hombre comienza a buscar la presencia de Dios. Satanás no le teme que las mujeres busquen a Dios. Satanás, yo creo que uno de sus planes es que las mujeres busquen a Dios y que los hombres estén en su casa haciendo cualquier otra cosa, menos buscar a Dios. Porque ahí se está cumpliendo el plan satánico para las familias. Los problemas en los matrimonios, los problemas en las casas comienzan cuando el hombre no está cumpliendo su función. Cuando el hombre no está cumpliendo su rol como hombre. Y yo te quiero decir que lo primero que Dios hizo cuando creó a Adán, al primer varón, fue ponerlo en la presencia de Dios. Porque si hay algo que a ti te va a garantizar tu buen funcionamiento, es que tú estés en tu medio ambiente correcto, donde tú naciste para funcionar. Eso te va a garantizar vida, eso te va a garantizar crecimiento, eso te va a garantizar de que tú puedas dar los frutos que tú naciste para dar. Cada vez que un hombre adora a Dios, hay un Edén manifestándose. Ese es el poder que radica en la adoración de los varones. Cada vez que un varón se determina a buscar la presencia de Dios, siempre va a haber un Edén alrededor de él. Lo primero que te transforma en un verdadero hombre es tu capacidad para entrar en el huerto del Edén. ¿Qué significa la palabra labrara que aparece en Génesis 2.15? Colócame Génesis 2.15, ahí está. Leemos nuevamente, porque este versículo tiene 5 marcas de un verdadero hombre. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso ¿a dónde? En la presencia, en la atmósfera de su presencia, para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué significa la palabra labrara que aparece en Génesis 2.15? Colócamelos allí en la pantalla. Viene del hebreo abad y significa, mire el significado. Labrar significa, ¿qué significa? Trabajar, servir, arar, cultivar, esclavizar, adorar, culto, honrar y ministrar. Colócame la foto del diccionario Strong para que vean que no estoy mintiendo. De allí lo saqué. ¿Se ve algo, no? Abad, raíz primaria, trabajar en todo sentido, por implicación, servir, arar, cultivar, esclavizar, etcétera. Adorar. ¿Ve que no lo estoy inventando? Adorar. ¿Qué significa labrar? ¿Qué significa labrar? Adorar. ¿Qué más significa labrar? Arar. ¿Qué más? Culto. Culto. O sea, si el Edén era un lugar físico, si cuando dice que lo puso en el jardín del Edén para que lo labrase, andar con una maquinita arando la tierra, ¿por qué dice adorar y por qué dice culto? Desempeñar, ejercer, esclava, honrar, librador, labrar,
ministrar. Ministrar. ¿Cuál fue la responsabilidad que Dios le dio a Adán? Levante su mano, diga cultivar. Más fuerte, diga cultivar el jardín de la presencia de Dios. ¿Cómo se cultiva el jardín? ¿Cómo se labra el jardín de la presencia de Dios? 3 significados claves de la palabra abad que me llamaron mucho la atención. Culto, adorar y ministrar. Y yo le pregunto a los hombres que están aquí, ¿qué viene a tu mente cuando tú escuchas la palabra culto, adorar y ministrar? ¿En qué piensas? ¿Con quién lo asemejas? ¿Pueden hablar? ¿Ya? ¿Ya? ¿En qué piensas cuando tú escuchas? ¿Qué viene a tu mente cuando tú escuchas la palabra adoración, culto y ministrar a Dios? Presencia, ¿ya? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Ya no es la palabra que quiero que digan. Poder. Ya. La palabra que yo busco que ustedes digan es sacerdote. ¿Cuál es la función de un sacerdote? Rendir culto a Dios. ¿Cuál es la función de un sacerdote? Ministrar a Dios. ¿Cuál es la función de un sacerdote? Adorar a Dios. Siempre tuve la interrogante acerca del origen de la enseñanza de que el hombre es sacerdote del hogar. Siempre me pregunté, ¿de dónde lo sacaron? Claro, es verdad, pero cita bíblica, enseñanza con fundamento bíblico. Siempre me lo pregunté. Siempre se da como fundamento el pasaje bíblico que dice que el hombre es cabeza de la mujer. Claro, está bien, pero no es como muy específico que el hombre es sacerdote. La realidad es que faltaba fundamento bíblico hasta que encontré Génesis 2:15. Adorar, culto y ministrar. Inevitablemente cuando yo escucho estas 3 palabras, viene a mi corazón la palabra sacerdote. ¿Cuál era el trabajo de los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Adorar a Dios, rendir culto al Señor y ministrar en la presencia de Dios. ¿Cuál es la marca de un verdadero hombre? Un verdadero hombre es un adorador. Un verdadero hombre mora en la presencia de Dios porque él cultiva el jardín del Edén, él cultiva la presencia de Dios en su casa, él cultiva la presencia de Dios en su familia. Es un adorador, es uno que todos los días le rinde culto al Señor. Es uno que ministra a Dios todos los días a través de los sacrificios espirituales del Nuevo Testamento, que no son sacrificios de animales. Nosotros ministramos a Dios con nuestra oración. Nosotros ministramos a Dios con nuestra adoración. Nosotros ministramos a Dios con nuestra alabanza. Nosotros ministramos a Dios con nuestras ofrendas. Nosotros ministramos a Dios con nuestro servicio en la casa de Dios. La marca de un verdadero hombre es que es un sacerdote, un adorador, uno que todos los días le rinde culto a Dios. Es uno que ministra a Dios con sus sacrificios espirituales todos los días. La marca de un verdadero hombre es que ama la presencia de Dios, la cuida y la cultiva. Dios
le dio a Adán, lo puso en el huerto del Edén, lo puso en esta atmósfera sobrenatural, pero también le dijo que tenía que cuidarla, le dijo que tenía que cultivarla. ¿Cómo cultivamos la presencia de Dios? ¿Cómo cuidamos la presencia de Dios? A través de la adoración. La adoración trae la presencia de Dios a nuestra vida. La adoración, siendo adoradores, traemos la presencia de Dios a nuestra casa y a nuestra familia, rindiéndole culto a Dios en nuestro diario vivir. Cultivar el huerto del Edén implica trabajo, esfuerzo y sacrificio. Eso es lo que significa Abad. Trabajar. Porque para cultivar la presencia de Dios, para ser un hombre de oración, va a implicar trabajo, va a implicar esfuerzo y va a implicar sacrificio. Para que tú seas un adorador y tú cumplas tu rol como hombre en tu casa, va a implicar sacrificio, va a implicar trabajo, va a implicar esfuerzo, va a implicar cansancio y agotamiento. Trabajar para cultivar la presencia de Dios, para orar, implica esfuerzo y sacrificio. A Eva nunca le dieron la responsabilidad de cultivar el huerto del Edén. Dios nunca le dio a Eva la responsabilidad de cuidar el huerto del Edén. Dios jamás le dio a Eva la responsabilidad de cultivar la presencia de Dios. Levante su mano los hombres. Diga: mi trabajo como hombre. Pero hable como hombre. Hay algunos que de verdad necesitan habla como hombre. Para otras cosas sí, po. ¿Para qué vamos a entrar en detalle, sí o no? Diga: mi trabajo como hombre es adorar a Dios, honrar a Dios, ministrar a Dios. ¿Y sabe lo tremendo que nos enseña Génesis 2:15 era, no? Que cada vez que un hombre adora a Dios, los cielos se abren. Que cada vez que un hombre es sacerdote de su casa, esa casa camina bajo cielos abiertos. Todo depende de ti, varón. Dios jamás le dio a tu mujer la responsabilidad de cultivar el jardín de la presencia. Jamás Dios le dio la responsabilidad a ella. Es tu responsabilidad. Siempre que un varón adora, los cielos se abrirán sobre ese hogar. ¿Cuáles son las responsabilidades del hombre como sacerdote del hogar? Letra A. Esa te la hice igual, Sayen. ¿Cuáles son las responsabilidades del hombre como sacerdote del hogar? Letra A. El hombre debe ser el primero en orar en su casa antes que su mujer. ¿Tú sabes cuál es el lugar donde se practica la presencia de Dios? El lugar donde se practica la presencia de Dios es el lugar de la oración. Hace muchos años, cuando teníamos la librería cristiana, teníamos un libro que se llamaba La práctica de la presencia de Dios. Y el título me pareció extraño y como no lo entendí mucho, como quizás muchos de ustedes no lo entienden. Pero el libro trataba de que cómo uno practica la presencia de Dios. El libro lo que trata es que la presencia de Dios está en mí y junto a mí.
que el Espíritu Santo es una persona que las 24 horas al día está junto a mí. Y practicar la presencia de Dios no es otra cosa que no ignorar al Espíritu Santo, hablarle, adorarlo. Si hay alguien que camina conmigo las 24 horas y se supone que está caminando conmigo al lado mío, la práctica de la presencia de Dios es santidad y reverencia, santidad y temor de Dios. Si tú estás consciente de que Dios es persona y camina al lado tuyo, nosotros comenzamos a cuidar lo que hablamos. Comenzaremos a cuidar lo que miramos y lo que oímos. Comenzaremos a cuidar nuestras actitudes. Ya no seremos de doble estándar. Ya no seremos una cosa en la iglesia y otra cosa diferente en el hogar. Ya no seremos una cosa en público y otra cosa muy diferente en privado y en el secreto. Porque estaremos conscientes de que hay alguien que está al lado mío las 24 horas del día. Ya no serás una cosa en la iglesia y te comportarás de manera diferente en el colegio y en el liceo. La oración es el lugar donde se practica la presencia de Dios. La oración es el lugar donde se practica la presencia de Dios. Si tú estás consciente de que el Espíritu Santo vive en ti y junto a ti, tú serás un hombre de oración. Tú no solamente tendrás un tiempo de intimidad con Dios, sino que tú también serás un amigo de Dios durante el día. Camino al trabajo, en el trabajo, en tu hogar, mientras haces tus cosas, vas a cultivar una amistad con Dios, pero también vas a cultivar la presencia de Dios. La oración es el lugar donde se practica la presencia. ¿Cuáles son las responsabilidades del hombre como sacerdote del hogar? Letra B, el hombre debe ser el primero en adorar. El hombre debe ser el primero en adorar. Cuando el hombre está en el culto, en la casa de paz, en el hogar, debe ser ejemplo de pasión por adorar a Dios. Es la obligación del hombre ser inspiración para su casa. En Israel, los sacerdotes eran quienes guiaban al pueblo en la adoración. ¿Quiénes guiaban al pueblo? Los sacerdotes eran los que guiaban al pueblo en la adoración. Nunca encontrarás en el Antiguo Testamento una sacerdotisa. Todos eran hombres. Tristemente vemos hoy día hombres que sienten vergüenza de alabar a Dios con libertad. Sienten que es humillante para su hombría danzarle a Dios. Yo le pregunto a ustedes, ¿quién escribió el libro de la Biblia que tiene más alabanzas a Dios? ¿Quién en la Biblia danzaba con todas sus fuerzas a tal punto de hacer el ridículo? David, el mismo que en su adolescencia mataba con sus manos osos y leones. El mismo que en su juventud mató a un gigante de 4 metros con una honda. Sé las responsabilidades del hombre como sacerdote de su casa. El hombre debe ser el primero en diezmar y ofrendar. La bendición del hogar comienza por la cabeza. O comienza por, según el Salmo 133, ¿a dónde viene la bendición? El poder, la presencia en primer lugar. ¿Por dónde entra la presencia?
¿Por dónde entra la bendición? Por la cabeza. Cuando el hombre se somete a Jesús, Dios lo va a bendecir financieramente. D, el hombre debe ser el primero en comprometerse con Dios. El hombre debe ser el primero en comprometerse con Dios. Hay escasez de hombres espirituales en el cuerpo de Cristo. En casi todas las iglesias, las mujeres son las que sirven, las que interceden. Las mujeres son las que ayunan, son las que llevan la carga espiritual del hogar. Siempre son las mujeres que están apoyando las casas de paz, evangelizando, consolidando, etcétera. La mayor parte de los problemas que ocurren en tu familia es porque tú, como hombre, no estás ejerciendo tu función de ser el líder espiritual. Morar en la presencia de Dios, cuidar la presencia de Dios, cultivar la presencia de Dios, adorar a Dios, ministrar a Dios, rendirle culto a Dios. La presencia de Dios se cuida. Génesis 2:15. Dice que Dios puso a Adán en el huerto del Edén para que lo labrase y para que lo guardase. La palabra guardar, esa palabra es el hebreo samar. No sé si me lo puedes colocar, Sayen, porfa. Es el hebreo samar, que significa cercar alrededor. Cercar alrededor. Es como un cerco. Es como instalar un cerco, una muralla. Cercar alrededor. La palabra samar, guardase, también significa proteger y cuidar. El jardín del Edén se cultiva, se labra, se trabaja, pero también se le debe proteger y se le debe cuidar. Un verdadero hombre levanta un cerco alrededor de la presencia de Dios. ¿Y tú sabes cuál es ese cerco para proteger la presencia? Diga conmigo, levante su manito, diga conmigo, diga santidad y temor de Dios. ¿Cómo nosotros guardamos la presencia? ¿Cómo nosotros cuidamos la presencia de Dios en nuestra casa? A través de la santidad y a través del temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, la segunda marca de un verdadero hombre. Número 2, diga conmigo, trabajo. Eso me lo colocas en la pantalla igual, Sayen. Diga conmigo, trabajo. Después de colocar al hombre en el huerto del Edén, Dios le dijo a Adán que tenía que trabajarlo. Escúchame. Al hombre se le dio trabajo antes de que la mujer fuera creada. Cuando Eva conoció a Adán, él ya tenía un trabajo. ¿A dónde están los solteros? Los hombres solteros, no se atragantes, sí. Cuando Eva conoció a Adán, él ya tenía un trabajo. Dios nunca te presentará a un Adán que no esté trabajando. Los machos, levanten su mano, los solteros. Yo levantó su mano, Fiña. Abelardo.
Si quieres que Dios te traiga a tu Eva, primero debes trabajar. La mujer fue creada por Dios para ayudar al hombre. Pero el hombre debe estar haciendo algo. Dios creó a la mujer para ayudar al hombre en su propósito asignado por Dios. Un verdadero hombre estará trabajando en su propósito asignado por Dios. Letra C. Dios le dio trabajo al hombre antes de caer en desobediencia y ser expulsados del Edén. Está la enseñanza de que el trabajo vino de una maldición. Cuando el hombre desobedeció a Dios voluntariamente, se dice que el trabajo es parte de una maldición, ¿no es cierto? Que Dios maldijo al hombre con el trabajo, lo cual esto no es cierto. No es cierto porque antes de que el hombre y la mujer caigan, ¿no es cierto?, cometan el pecado y Dios maldijera la tierra, Dios ya le había dado trabajo al hombre. El trabajo nunca ha sido parte de la maldición que vino sobre el hombre por su rebelión. Génesis 3:17. Mucho más adelante. Estamos en Génesis 2:15. Génesis 3:17, por favor. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, todos juntos. Maldita será la tierra, más fuerte. Por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Sigue. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Sigue. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios le dio trabajo al hombre antes de caer en desobediencia. El trabajo nunca ha sido parte de una maldición. El trabajo nunca ha sido parte de una maldición. Dios le dio trabajo antes de caer. ¿Cuál es la maldición del trabajo de Génesis 3:19? Yo no quiero caminar en maldición, pastor, por eso no trabajo. ¿Cuál es la maldición de Génesis 3:19? ¿Y cuál es la bendición del trabajo de Génesis 2:14 era, no? 15. La maldición del trabajo es el materialismo. La maldición del trabajo es la deuda. La maldición del trabajo es el estrés, la preocupación, la ansiedad que provocan las deudas. Ir temprano a trabajar y tarde a descansar y comer pan de dolores, porque en el hogar no hay paz, no hay comunión. La maldición del trabajo es no disfrutar de lo que trabajo. Esa es la maldición de Génesis 3:19. No disfrutar de lo que trabajo. Porque como dice la palabra, recibo mi salario en saco roto. ¿Y cuántos de los que están en este lugar están caminando bajo la maldición del trabajo? Trabajan bien, ganan bien, pero no se te ve tu dinero. No has obtenido nada con todos los años que tú llevas trabajando, porque tú estás caminando en la maldición de Génesis 3:19. Recibo mi salario en saco roto. El dinero se me va como agua entre las manos y nunca puedo prosperar. La maldición del trabajo es cuando el trabajo se transforma en un ídolo. La palabra dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero.
Cuando hago del trabajo un ídolo. Cuando dejo de congregarme porque tengo que trabajar, estás trabajando bajo maldición. Cuando dejo de asistir a la casa de paz porque tengo que trabajar, estás trabajando bajo maldición. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Salmo 127:1 habla de Génesis 3:19. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Todos juntos. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. De gusto. Estás perdiendo tu tiempo, dice Dios. Y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y ni siquiera pueden dormir bien. Y ni siquiera pueden descansar en la noche. La marca de un verdadero hombre es que no camina bajo la maldición del trabajo. En eso tú también tienes que fijarte. Cuando hablamos de que un hombre tiene que ser trabajador, póngame atención los que tienen hijas grandes también. No estamos hablando de un trabajólico cuyo Dios es el dinero. Cuando hablamos de trabajador, de que la marca de un hombre es que es trabajador, no estamos hablando de un trabajólico que se levanta muy temprano, que madruga a trabajar, se va muy tarde a reposar y come pan de dolores. No estamos hablando de uno cuyo Dios es el trabajo. No estamos hablando de un materialista. No estamos hablando de uno que no se congrega porque tiene que trabajar. No estamos hablando de uno que no viene a orar porque está cansado por el trabajo. No estamos hablando de uno que es trabajólico pero que recibe salario en saco roto. Un hombre que trabaja bajo maldición, trabaja día y noche y descuida la presencia de Dios. No estamos hablando de ese tipo de trabajo. Salmo 128 habla de la bendición del trabajo de Génesis 2:15. Salmo 128:1. Todos juntos. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. ¿Quién es el que teme a Jehová y que anda en sus caminos? Ahora lo dice, verso 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, esa es la bendición del trabajo de Génesis 2:15. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido él. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Póngase de pie. Las marcas de un verdadero hombre. Número 1. Súbela a la música. Ama el jardín del Edén. Ama la presencia de Dios. Por eso la cultiva y por eso la cuida. Número 2. Desea trabajar. Si conoces a un hombre que no desea trabajar, entonces no es un verdadero hombre. Si conoces a un hombre que por trabajar abandona la presencia de Dios, no es un verdadero hombre. Si conoces a un hombre
materialista que por el trabajo y que hace del trabajo un ídolo, no es un verdadero hombre. La primera marca de un verdadero hombre es que ama la presencia de Dios. Ama la presencia de Dios por sobre todo y por sobre todos. Levante su manito. Vamos a orar.